Buenas, mi nombre es Cintia. A continuación voy a explicar lo que es lo referente a la ley de impuesto a las tierras ociosas. Es importante destacar lo que es el concepto de las tierras ociosas. Cabe destacar que son tierras que no están siendo utilizadas para fines agrícolas o pecuarios y que están siendo explotadas de manera deficiente e inadecuada. Por ello, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en Venezuela crea un impuesto llamado las tierras ociosas, en el cual su propósito es imponer el uso ineficiente de los recursos de las tierras rurales, tanto privadas como públicas. Además, se encarga de promover su beneficio productivo. Este impuesto busca impulsar la producción agrícola e impedir la concentración de tierras sin uso. En cuanto al aspecto legal, según el artículo 317, nos dice que la ley dispondrá de lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas y productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola, y los campesinos o campesinas y demás productores o productoras agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra. En los casos y formas especificados por la ley respectiva, el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola. Por otro lado, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario nos dice que las tierras deben tener una función social y estar al servicio del bienestar colectivo, no solo de sus propietarios. Esta ley establece un marco legal para la distribución y uso de la tierra en Venezuela, buscando transformar tierras ociosas en unidades económicas productivas. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario buscan impedir lo que es la acumulación de tierras sin hacerle un uso productivo. De ese modo se puede aprovechar para beneficiar la sociedad y el desarrollo agrícola del país. Bien, las normas obligatorias y legales sobre la ley de impuesto a las tierras ociosas se establecen en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Su objetivo es impedir el uso ineficiente de los recursos de las tierras rurales y promover su uso productivo. La ley establece impuestos y sanciones para tierras ociosas, así como mecanismos para su recuperación y entregarlo a quienes las trabajen. La estructura obligacional del impuesto a tierras ociosas incurre sobre quienes poseen tierras rurales aptas para la producción, pero no las utilizan de manera productiva, con el objetivo de impulsar la actividad agrícola y evitar el acaparamiento de tierras. En cuanto a los entes beneficiarios de la ley de impuesto a las tierras ociosas, hay un organismo que se encarga de regular, que en este caso es el Instituto Nacional de Tierras, es decir, el INTI, y en algunos casos corporaciones y empresas del Estado. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que en estas tierras pueden ser objeto de rescate o expropiación para ser adjudicadas a campesinos y campesinas, con el fin de fomentar la producción agrícola. En caso de expropiación, los tribunales competentes son los encargados de llevar a cabo el proceso legal en casos donde se determine que una tierra es de utilidad pública y social. El INTI puede solicitar la expropiación forzosa ante los tribunales competentes. Bien, lo que es el fin de la ley de impuesto a las tierras ociosas. La ley establece que la tierra debe cumplir una función social y estar al servicio del bienestar colectivo, no solo del interés individual. Por otro lado, busca restablecer las bases para un desarrollo rural completo y sostenible, enfocándose en la justa distribución de la riqueza y la planificación estratégica. Las principales contribuciones de la ley de impuestos de tierras ociosas implica que las tierras que no alcanzan el rendimiento adecuado, calculado según la ley, son susceptibles de ser gravadas con este impuesto. La estructura obligacional de la ley del impuesto de tierras ociosas
Según la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de Venezuela, nos indica quiénes son los sujetos pasivos, cuál es la base imponible y cómo se calcula el impuesto. Es importante clasificar cada uno de estos elementos que conforman lo que es la estructura obligacional. El primero de ellos es el sujeto pasivo. Según el artículo 98 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, nos dice que son aquellas personas naturales o jurídicas sobre quienes recae la obligación de pagar las contribuciones o impuestos. En este caso, el empleador es el principal responsable, actuando como agente de retención, que en este caso los titulares de tierras rurales privadas, poseedores de tierras rurales públicas, excluyendo órganos y entidades públicas. Tenemos el sujeto activo. Según el artículo 99 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, son los distintos organismos públicos y autónomos encargados de la administración y fiscalización de estas contribuciones. Es delegada al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, llamado SENIAT, según establece el decreto de ley. Existen excepciones. En este caso quedan excluidas del ámbito de la aplicación del impuesto todas aquellas tierras cubiertas por bosques naturales declarados por el Ejecutivo Nacional y no susceptibles de explotación o tierras no aptas para cultivo, explotaciones ganaderas o forestal debido o a topografía u otras limitaciones. La base imponible. Según el artículo 105 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, nos dice que es el monto por medio del cual se calcula la contribución de la ley del impuesto de tierras ociosas. Se toma como referencia la diferencia entre el rendimiento idóneo de la tierra rural y su rendimiento real obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente. Es importante definir qué es el rendimiento idóneo. En este caso, es el promedio de producción anual nacional del producto multiplicado por el precio promedio nacional del producto producido por el contribuyente y por el precio promedio anual nacional de ese producto por la totalidad de hectáreas de la clase respectiva. Y en el rendimiento real es la producción efectiva obtenida en el periodo fiscal. ¿Y de qué manera se obtiene? Se obtiene multiplicando el precio promedio anual del producto utilizado para la determinación del rendimiento idóneo por el promedio de producción anual comercializada en toneladas por hectáreas de dicho producto o rubros producidos por el sujeto pasivo en dicha tierra, por la totalidad de hectáreas de la clase de tierra respectiva. La alicuota. Asimismo, también tenemos lo que es la alicuota, la cual es la cantidad fija que sirve como base para la aplicación de un gravamen. Como podemos observar en el recuadro, depende del porcentaje del valor del rendimiento idóneo que arroje el cálculo de la base imponible, pero la alicuota que siempre se toma en cuenta es el porcentaje referente a la tarifa 2, ya que muchas veces el Ejecutivo Nacional puede pedir la tarifa 1 y 3, pero es simplemente para tenerlo en consideración como límites inferiores y superiores. Bien, vamos a hablar sobre lo que es la liquidación del impuesto y el periodo impositivo. El pago de estas contribuciones es una responsabilidad del empleador y sigue un orden que lo explicaré a continuación. Se determina a través de una evaluación del periodo correspondiente al año civil, la declaración, la liquidación y el pago del impuesto, lo cual se efectuará de la siguiente manera. Durante el segundo trimestre, siguiendo después de la culminación del periodo impositivo, si el ciclo de producción abarca más de un periodo impositivo, la obligación será exigible en el periodo impositivo que genere la primera cosecha comercial. Vamos a explicar lo que es el procedimiento del pago. Primero que nada, el sujeto pasivo debe inscribirse en el registro agrario de tierras del Instituto Nacional de Tierras, lo cual va a hacer que cada uno de estos terrenos estén registrados en dicho instituto.
Segundo, luego de estar ya inscrito en el registro agrario de tierras del Instituto Nacional de Tierras, debe inscribirse en el registro de información tributario de tierras y llevado por el CENIAT. Es importante mencionar que cada sujeto pasivo tendrá su planilla de liquidación y pago de impuestos. Debe haber constancia de que está registrado en lo que corresponde, ya que si se inscriben en los registros mencionados fuera del plazo del tiempo, tendrán una sanción más o menos de 50 unidades tributarias hasta 200 unidades tributarias. Ahora vamos a conversar con lo que respecta el rendimiento fiscal y la pertinencia del impuesto. Se destinan a financiar programas de desarrollo rural, integral y sustentable, con el objetivo de aumentar la productividad agrícola y lograr una distribución más equitativa de la riqueza. Estos fondos se utilizan para promover la transformación de tierras ociosas en unidades económicas productivas, así como para financiar proyectos de infraestructura agrícola, asistencia técnica y acceso a financiamiento para los campesinos. Estos fondos van directamente para financiar programas de desarrollo rural integral que les permita a los campesinos con asistencia técnica, capacitación y acceso a financiamiento a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, INDER, o incluso la Fundación de Capacitación e Innovación para apoyar la Revolución Agraria, CIAR. También estos fondos van para transformar tierras ociosas en unidades productivas, promover la distribución equitativa de la riqueza, ya que aquí se distribuye la tierra y los recursos para garantizar que más personas puedan acceder a la tierra y beneficiarse de su producción, a través del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista, FONDAS. Por último, fortalecer la seguridad alimentaria, muy importante, ya que al aumentar la producción agrícola y garantizar el acceso a alimentos para la población venezolana, organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, es un organismo internacional que trabaja para erradicar el hambre y la pobreza, promoviendo la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria a nivel global. Por otro lado, tenemos el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, muy denominado FIDA, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se dedican a la reducción de la pobreza y el hambre en las zonas rurales de los países en desarrollo, con un enfoque en la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.